Hello, bienvenidos a otro episodio de Un Día a la Vez, el podcast. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre nuestras palabras. ¿Tenemos cuidado con lo que decimos o hablamos ligeramente? Para eso quiero que vayamos juntos a Efesios capítulo 4, versículo 29, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Después de leer este versículo, quiero que tomemos un tiempo y nos preguntemos: ¿le damos importancia a las palabras que decimos? ¿Realmente creemos que tienen peso, que tienen poder? Creo que siempre que hablamos de lo que decimos o de si ofendemos a alguien, utilizamos este ejemplo en el que tenemos un vaso de agua y lo derramamos y luego intentamos recoger el agua. Sabemos que nunca vamos a poder recoger exactamente la misma cantidad que estaba en el vaso y que el agua no va a estar con la misma calidad que estaba inicialmente, no va a estar igual de limpia. Es decir, que así como en el ejemplo de ese vaso de agua que derramamos, las palabras que nosotros decimos no se quedan sin efecto, ¿no? A pesar de que nosotros pidamos disculpas, a pesar de que mostremos arrepentimiento, nuestras palabras hacen cierto efecto. Y hablando de palabras, hablando de lo que decimos y de la importancia que tiene, quiero que vayamos juntos a 1 capítulo 25, donde hay una pequeña historia y esa historia tiene tres personajes centrales. Está David, está Abigail, que es la esposa de el tercer personaje, que es Nabal. En este momento de la historia de David, él está huyendo de Saúl y en este capítulo acababa de morir Samuel y la Biblia dice que él va al desierto de Parán. La Biblia relata que él sabía de un hombre que tenía muchas riquezas y que es Nabal, el esposo de Abigail. Y la Biblia habla de Abigail diciendo que esta mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero de su esposo, Nabal dice, el hombre era duro y de malas obras. Qué gran diferencia entre esta pareja de esposos. Y la Biblia inicialmente describe a estos dos personajes, pero luego en sus acciones vemos efectivamente por qué son definidos de esta forma. La Biblia dice que los pastores de Nabal se habían encontrado con David y David les había hecho bien a ellos. La Biblia dice en el versículo 7: ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. David manda a decir esto a Nabal porque está esperando que él, un hombre rico, pues les bendiga. Él le dice: hallen estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Sin embargo, lo que Nabal responde es: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? De nuevo, los pastores de este hombre rico habían sido bendecidos por David y su gente, y cuando David envía a sus jóvenes para hallar gracia ante sus ojos, su respuesta es: yo no sé quiénes son ustedes y yo no los voy a bendecir con lo que tengo. David se molestó muchísimo y dijo: voy para allá y vamos a acabar con todo, en pocas palabras. David decidió, dice la Biblia, que se iba a ceñir cada uno con su espada. Iban como 400 hombres con él. El destino de Nabal era que iba a morir él y todo lo que tenía, porque David ya había decidido eso en su mente y en su corazón. Sin embargo, en el versículo 14, habla de que uno de los criados le dio aviso a Abigail. Recuerden que al principio decíamos que la Biblia habla de ella como una mujer de buen entendimiento. Esta mujer, al enterarse a través de uno de sus criados que David está de camino a su casa a destruir todo, lo que hace es que sale para encontrarse en el camino con David. Y no fue con las manos vacías.
La Biblia dice que ella fue con varias cosas para entregarle, entre ellas 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas, etc. Y dice que cuando ella se encontró con él, se inclinó a tierra y básicamente intercedió por su esposo para que David cambiara sus planes. Y esto tuvo efecto. David responde a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Proverbios capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Quiero preguntarte, ¿lo que dices hace subir el furor o hace calmar la ira? Si Abigail no hubiese intercedido con su buen entendimiento, con su mucho razonamiento, la historia hubiese sido otra. Nosotros debemos tener cuidado de qué decimos, de cuándo lo decimos, de cómo lo decimos, aún si estamos citando la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la usa bien, le dice Pablo. Y de hecho, en el capítulo siguiente, en el versículo 16, Pablo le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inicialmente le dice: usa bien la palabra de verdad, y en el capítulo siguiente le explica para qué es útil la palabra de Dios. Lo que quiere decir que nosotros no debemos usar la palabra de Dios para herir, para hacer daño o para manipular. Debemos tener cuidado no solo de lo que decimos, porque pudiéramos estar citando la palabra de Dios, sino de cómo lo decimos, por qué lo decimos, con qué intención lo decimos. En la historia que leíamos al principio, ¿somos Abigail o somos Nabal? Hace ya unos años, creo que unos 4 años, escuché un mensaje con el tema, es en inglés, pero en español básicamente el tema es cállate y brilla. Y estaba basado en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Se los leo. Dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares de Cristo. Mi pregunta es: ¿las cosas que nosotros decimos hacen que Cristo brille a través de nosotros? Por eso el mensaje era cállate y brilla, porque cuántas veces nuestras palabras no hacen que brille la luz de Cristo a través de nosotros, sino todo lo contrario. ¿Realmente somos luz con nuestras palabras? En el versículo 16 dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Nosotros tenemos que dar gracia a los oyentes con lo que decimos. Si nuestras palabras hieren, si nuestras palabras dividen, si nuestras palabras manipulan, estamos totalmente alejados de a lo que hemos sido llamados, que es ser luz de Cristo en el mundo. Para terminar, quiero hablarles de una historia que probablemente ya has escuchado muchas veces, y es la de los 2 hermanos y el puente. Había una vez 2 hermanos que vivían uno al frente del otro en 2 casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños que al acumularse sin resolverse se fueron haciendo grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse. Incluso evitaban cruzarse en el camino. Cierto día llegó a la casa de uno de ellos un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él. Este le contestó: ¿ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano vive enfrente y a causa de nuestra enemistad desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Por favor, tome toda esta madera y haga una cerca muy alta para que yo no vea más la casa de mi hermano. El hermano que contrató al carpintero salió un tiempo a hacer algunas compras
Y cuando regresa, se da cuenta que él había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña. Sin poder decir ninguna palabra, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, quien con una hermosa sonrisa le dijo: «Hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón». Y los dos hermanos se abrazaron. Cuando el hermano se dio cuenta que el carpintero se alejaba, le dijo: «Buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas?». Él respondió: «No puedo quedarme. Tengo muchos puentes que construir». Y traigo esta historia para preguntarte si tus palabras crean puentes de gracia o crean muros altos para no ver más al que te ofendió. Yo sé que no siempre vamos a lograr restaurar relaciones. No siempre vamos a lograr que la otra persona también tenga compasión, también tenga misericordia, también tenga disposición para arreglar lo que se ha arruinado. Pero la palabra de Dios nos manda en Romanos capítulo 12, versículo 18: «Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres». Así que probablemente cuando tus palabras sean de gracia y construyas con ellas puentes de gracia, puede ser que la otra persona decida no cruzar el puente. Puede ser que la otra persona no se acerque a ti, no te pida perdón o no acepte tu perdón. Pero nosotros debemos tener palabras que construyan estos puentes de gracia. Y yo sé que no siempre es fácil, es difícil, en especial cuando el ofendido eres tú. Que tú extiendas tu mano de gracia, que tú hagas este puente para reconstruir la relación. Pero qué bueno que no tenemos que hacerlo solos. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esta historia habla de un carpintero. Y nosotros conocemos a uno que cuando estuvo aquí en la tierra fue carpintero, murió por nosotros y restauró nuestra relación eternamente con el Padre. Y Él puede ayudarnos a que si estamos dispuestos, nosotros podamos dar a través de Él palabras que extiendan puentes de gracia. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces, sigamos viviendo un día a la vez.